ustedes, es un gusto volver a enlazarnos a la transmisión del indicadornoticias.com.mx y también en el indicador frontera.com.mx. Y pues si se fijan, ni lo tengo que presentar. Nos invitó aquí el secretario de Gobierno Santiago de la Peña Grajeda, amablemente aquí a su despacho para platicar un poquito sobre todas las acciones que traes en gobierno. Muy buenos días y gracias por abrirnos las puertas. Al contrario, bienvenidos, pues esta es la casa de los chihuahuenses. Bienvenidos a la Secretaría General de Gobierno y qué gusto tenerte por aquí. Vamos a echar una platicada pues del día a día de la Secretaría. Ahora sí que hasta que se nos hizo, porque siempre el que andaba aquí es Eduardo Serna, que le mandamos un saludo, que ahorita anda en la calle trabajando arduamente para el indicador. Pero vámonos al tema. Santiago, ¿de dónde viene Santiago de la Peña? Pues una larga historia de 52 años, decíamos hace un Lo decíamos afuera del aire. Empezar, así es. Mira, yo soy el segundo de 3 hijos. Mi padre es Santiago de la Peña Romo, mi madre Estela Grajeda Gómez, familia netamente chihuahuense. El origen de la familia de mi padre por ahí de Parral, la familia de mi madre de Jiménez, posteriormente avecindados en Delicias. Y bueno, pues una familia chihuahuense con unos antecedentes bien interesantes. Fíjate, a mí me gusta mucho platicar esta anécdota porque creo que estadísticamente es imposible. Mis 2 abuelos fueron secretarios generales de gobierno, y entonces qué curioso que en 3 miembros de una familia y en 3 generaciones, bueno, pues hayamos 3 personas que hayamos pasado por esta oficina. ¿Coincidencia o por convicción llegar a la Secretaría General de Gobierno? Pues yo creo que es una buena mezcla de todo, ¿no? Yo creo que hay vocación por el servicio público, hay trabajo fuera de gobierno, hay trabajo al interior del servicio público, y la verdad es que pues creo que la vida nos va poniendo, para los que somos creyentes, la vida y Dios nos va poniendo en el sitio donde tenemos que estar. Eso es una convicción que yo tengo en mi persona, por eso creo que no hay ni que obsesionarse ni aferrarse a las posiciones, porque la vida te va poniendo donde tienes que estar, y lo que tienes que estar es atento a esas oportunidades que te abre la vida, a esos caminos que se cierran, a los que se abren, por supuesto, y siempre estar listo para dar el 100% de tu rendimiento y de tu compromiso, de tu lealtad. En este caso particular, la circunstancia de mis abuelos evidentemente no la conozco nada más que de oídas. Alberto de la Peña, secretario general de gobierno con el gobernador Alfredo Chávez, Vicente Grajeda, secretario general de gobierno con el general Giner, y hoy a través de la confianza y la invitación de la gobernadora Maru Campos, pues tu servidor Santiago de la Peña Grajeda, secretario general de gobierno, pues en este gobierno que es ya de entrada histórico, porque Maru es la primer mujer gobernadora del estado. Así es, y la secretaría, un punto medular de la gobernadora, es un punto donde aquí pues se maneja y se ve todos los temas de haber día a día del estado. Para ti como secretario de gobierno, ¿qué ha implicado estar en este puesto? Pues mira, de entrada una gran oportunidad y un gran compromiso, porque uno llega a estas oficinas derivado de la confianza de quien ocupa la titularidad del Poder Ejecutivo en el estado, en este caso Maru Campos. Y lo que te puedo decir es que esta oficina que está literalmente a 50 metros de la oficina de la gobernadora, pues es una oficina de alta demanda en todos aspectos. Es un trabajo pues en el que no puedes pensar en un horario de 9 a 3 de la tarde o de 8 a 4 o cualquiera que sea el horario que tenga cada una de las personas que nos ve en esta entrevista. Es una chamba de 12, 13, 14 horas diarias. Se trabaja también los sábados, los domingos, aunque habitualmente yo trato de destinarlos a mi familia y pues bueno, también conservar ese espacio dándole la oportunidad a la convivencia de lo que en mi opinión es uno de los valores más importantes a los que debe tener un hombre en su vida, es la familia. Pero pues bueno, los domingos también se trabaja, aunque la mayoría de las veces no sea presencial. La Secretaría General de Gobierno paradójicamente es más efectiva cuando menos se ve. Cuando un secretario general de gobierno tiene que estar atajando temas de manera constante en lo público, pues quiere decir que las cosas están tomando un nivel que no deberían de tomar. Así que yo siempre he pensado que en este trabajo, como en muchos otros,
discreción es igual a eficacia, y creo que mientras más discreto pueda ser el secretario general de gobierno, más eficaz es en su trabajo, aunque también estamos en la era de las redes sociales y tiene uno que compartir también y comunicar buena parte de lo que se hace día a día. Y qué bueno que tomas ese punto, porque muchas veces, por ejemplo, lo hemos visto en otros medios de comunicación, en muchos medios donde dicen, es que el secretario se la vive en TikTok. Es que el secretario se anticipó. Es que el secretario hizo esto otro. Pero yo creo que una buena parte para poder dar a conocer los trabajos, pues es esto, lo que estamos haciendo nosotros ahorita en este momento, transmitir una información a través de las redes sociales. ¿Cómo se siente Santiago de la Peña con estas puntualizaciones que algunas personas hacen al momento de decir, es que el secretario nomás se enfoca a redes y nomás está saliendo aquí y saliendo allá? Pues mira, la verdad es que entrar me da un poco de risa, ¿no? La verdad es que las redes se han convertido en un canal de comunicación adicional a los medios tradicionales. Y yo creo que nosotros estamos obligados como funcionarios a evolucionar y a utilizar estas herramientas para estar en contacto con la ciudadanía. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, de entrada yo te diré que me da mucho gusto que aún aquellas personas que luego les da por criticar, pues estén tan pendientes de mis redes sociales. Quiere decir que además están en pleno conocimiento de las acciones y de los resultados que ha presentado el gobierno de la gobernadora Maru Campos y de todo el equipo que la acompañamos. Resultados en materia de salud, en materia de infraestructura, en materia educativa, por supuesto, en materia de transporte, que es un área que depende directamente de mí. Y yo lo único que les pediría, bueno, si tanto interés le ponen a mis redes sociales, pues que pasen por ahí y le den un like. Santiago, este puesto es muy demandante, como lo acabas de decir. ¿Qué sería el actuar o el hacer en este puesto que te haya marcado como Santiago de la Peña? Fíjate que conozco la función, nunca había tenido la oportunidad de estar en la Secretaría General de Gobierno, pero fui 2 veces secretario del ayuntamiento aquí en Chihuahua Capital, y de alguna manera es una actividad similar, aunque obviamente la responsabilidad y el alcance de la Secretaría General de Gobierno es mucho mayor, pero digamos, estoy familiarizado con el servicio público y particularmente con las áreas que tienen que ver con la conducción de la política interior y de sobre todo el flanco legal de cualquier gobierno. ¿Qué me ha marcado realmente? Y eso me hace sentir muy satisfecho, sin duda, el tema de transporte. Fíjate que yo creo que la vida, así como te decía hace un momento, la vida te va poniendo donde tienes que estar, y en alguna oportunidad que tuve yo en esta oportunidad que he tenido en mi vida de brincar de los 2 lados del escritorio, es decir, haber trabajado en gobierno, pero también haber trabajado desde la iniciativa privada como abogado, como comerciante, en algún esfuerzo empresarial, en una oportunidad o en otra aventura dentro de la estructura estatal, me había tocado conocer muy de cerca el tema del sistema de transporte BRT. Yo fui titular del jurídico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Estado, y fue en el sexenio de Reyes Baeza, el gobernador Reyes Baeza, cuando se empezaron a hacer estos trabajos preparativos y la planeación para ir empujando lo que posteriormente fue el Vivebus, ahora Bowie en Chihuahua, y actualmente el Juárez Bus en Ciudad Juárez, por supuesto, en la frontera number 1. ¿Y por qué te digo que esto realmente me llena y me da mucha satisfacción? Hay muy pocas acciones dentro de la Secretaría que realmente te permiten impactar directamente a los chihuahuenses que más necesitan de la intervención del gobierno. Y el tema de transporte en una estrategia de compromiso con la ciudadanía desde la perspectiva de un gobierno humanista como el que encabeza e impulsa Maru Campos, pues el transporte es fundamental para acercarnos a la ciudadanía. Y fíjate qué interesante, a mí me toca, por instrucción de la gobernadora, me toca poner atención en algo que se creía imposible, que era la puesta en marcha del BRT en Ciudad Juárez. Lo creían imposible al interior del gabinete, lo creían imposible en Ciudad Juárez empresarios, organizaciones, incluso quizá los propios usuarios, y la gobernadora me da la instrucción y además me da la oportunidad de ponerme a trabajar en eso. Y hoy, casi 2 años después de haberlo puesto en marcha, te puedo decir con satisfacción
que habiendo movido casi 40 millones de pasajes en ese lapso de tiempo, pues quiere decir que la instrucción de la gobernadora no solo le cumplió a los juarenses, sino que llenamos este vacío de transporte público rápido, eficiente, puntual, que no se tenía en Ciudad Juárez, la ciudad más poblada, más importante económica, social y culturalmente del estado, y que no tenía un transporte de primer nivel. Estaba Ciudad Juárez pues con un transporte público que lo había envuelto en un caos donde había obsoleto, ¿no? Obsoleto, camiones viejos, unidades viejas, sucias, en malas condiciones físicas y mecánicas, y de pronto irrumpe esta acción de gobierno de Maru Campos, que como te digo ha movido a más de 40 millones de pasajes, y hoy los juarenses la califican como uno de los mejores servicios que presta el gobierno del estado. Y te voy a dar otro dato que a mí me encanta. Hay un centro de estudios que se llama Mario Molina, así como el Premio Nobel mexicano, Okay. que creo que tiene su sede en Guadalajara, Jalisco, y nos puso a la ciudad de Chihuahua y a Ciudad Juárez, nos puso dentro de las 5 ciudades mexicanas, o sea, 5 ciudades a nivel nacional que han tenido mejores avances en materia de transporte. Y fíjate qué interesante el caso de Ciudad Juárez. Juárez no aparecía en ese ranking de ciudades con buenos avances en materia de transporte, y después de la implementación de las 3 rutas del BRT, del Juárez Bus, en nuestra querida frontera number one, pues ahora nos encontramos dentro de las 5 mejores ciudades en materia de transporte. Pero ahorita y eso es un logro. Ahorita lo dices así ya, qué padre, fue rápido, 2 años, pero sin embargo nosotros como medio de comunicación vimos que se toparon en piedra con las concesionarias, con la resistencia del cambio de las unidades, porque les diste un tiempo razonable de decir, bueno, todos los camiones tienen que ser de tal modelo para tal fecha, incumplieron. Hubo muchos estira y afloja. ¿Cómo fue para Santiago hacer esa amalgama para que pudiera el transporte público estar como está ahorita en Chihuahua y en Juárez? Pues mira, yo creo que chamba mata grilla. Yo soy un fiel seguidor de esa filosofía de pensamiento y de trabajo. Yo creo que cuando tú te tomas las cosas con toda responsabilidad y entiendes que nada sustituye a la técnica, a la experiencia, y te pones a trabajar primero en analizar cuál es la necesidad, después de planear bien cuál es la acción de gobierno y luego irla preparando paso a paso y luego, por supuesto, ponerla en marcha. Entonces no tienes mucho margen para equivocarte. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros vemos que en los gobiernos el proceso de toma de decisiones, que es el corazón del servicio público, porque una decisión mal tomada no solo no produce el efecto deseado, sino que gasta dinero que es de los ciudadanos, no del gobierno. Entonces, ¿qué sucedió en este caso? Hubo mucho trabajo previo, contratamos un grupo de especialistas en materia de transporte, trabajamos de la mano de varios sectores en Ciudad Juárez, que fue donde arrancamos este primer gran proyecto del BRT o de Juárez Bus, y trabajamos de la mano de ellos, y cuando estábamos listos con todo para poder empezar a implementarlo, entonces empezamos a dar los pasos que se tenían que dar. Hoy no es casualidad que hayamos pasado de 0 a 3 rutas alimentadoras, que Ciudad Juárez tenga una de las mejores coberturas en un sistema BRT, y que miles de juarenses muestren su satisfacción en los medios de comunicación, en las redes sociales o incluso en los sondeos de opinión que habitualmente se hacen, en donde la gente nos dice: nos gusta que las estaciones estén limpias, que los camiones sean nuevos, que estén seguros, que tengan 7 cámaras de seguridad, que sean puntuales. Fíjate, ahorita me decías que cómo se batallaba con los concesionarios. En la ruta del BRT2, que estaba concesionada o está concesionada, pero que actualmente la opera gobierno del estado, sí, porque somos los dueños de los autobuses y estamos obligados a prestar el servicio. Fíjate qué interesante, teníamos tiempos de espera de 25 minutos, es decir, los camiones tardaban 25 minutos en pasar uno detrás de otro. Y hoy tenemos en la modalidad express y en la modalidad parador, cuya diferencia es que el express solo toca la tercera parte de las estaciones de una ruta, y el parador sí va parándose en cada una de las estaciones, y lo que permite que haya uno que sea mucho más rápido y el otro, bueno, pues que vaya dando el servicio de manera ordinaria. ¿Qué es lo que sucede? Ahora tenemos tiempos de espera de entre 9 y 11 minutos. Entonces imagínate que tú llegas a la estación y lo más que puedes esperar para subirte al autobús
autobuses climatizados con aire, calefacción, Wi-Fi. Wi-Fi, y luego tienen para ir cargando el celular y son autobuses muy cómodos, amplios, limpios, bien equipados. Pues lo más que tienes que esperar son 11 minutos. Sabes de que no sé si viste una dinámica que hizo uno de mi jefe de información, que hizo Eduardo Serna, hizo un TikTok donde él se subió al Vivebus, al Juárez Bus. No, aquí en Chihuahua. Aquí en Chihuahua, al Bowie, perdón. Hizo 5 minutos de su casa al centro, directo, o sea, y lo estuvo cronometrando, y después vi que te aventaste tú ese mismo, así como dicen, ese mismo jalecillo, pero te lo levantaste tú. Claro. ¿Cómo fue la experiencia de ver el resultado, el cambio, de tardar antes, porque decían 25, 30 minutos de cambio, de estar en el paradero a llegar al destino, a cambiarlo de 5 a 9 minutos? Mira, yo te quiero decir algo. Creo que todo tiene que ver en la forma en la que tú enfrentas tus responsabilidades. Cuando yo llegué aquí a la Secretaría General de Gobierno, empecé a analizar el tema de transporte, y una de las primeras decisiones que tomé fue cambiar al director de la operadora de transporte. Además de cambiar al director, nos dimos a la tarea de darle una nueva experiencia a los usuarios de esta ruta del Bowie. ¿En qué sentido? Desde los detalles de mejorar la limpieza y la condición general de las estaciones. Yo te invito a que lo veas. Hoy en la mañana venía yo de una entrevista y venía señalándoles qué bien se ven las estaciones limpias, pero limpias no solo por dentro, sino también por fuera, los vidrios, de tal forma que el usuario cuando entre ahí siente que entra a un lugar seguro, que entra a un lugar que está a la altura de lo que los chihuahuenses merecemos. Entonces empezamos desde cuidar esos detalles, desde limpiar las terminales norte y sur. Yo recuerdo la primera vez que fui a una reunión de consejo de la empresa pública denominada Operadora de Transporte, me llamó la atención que tiene unos grandes ventanales, la estación sur, que es donde están las oficinas de la OTB, y les decía, oigan, ¿por qué no limpian esos ventanales? Estaban llenos de excremento de palomas. Entonces decía, ¿por qué no limpian? No, es que dice la empresa de limpieza, pues que no alcanzan a llegar ahí. Le dije, pues córranlos. Le dije, la gente tiene derecho a venir a una estación en donde se sienta en un lugar limpio, en un lugar seguro, en un lugar donde incluso los invita a estar. Y fíjate qué curioso, cuando empezamos a hacer estos pequeños cambios que pareciera que no son tan importantes, empezamos a hacer estos cambios y llegó Oxxo y nos pidió que le ampliáramos el espacio donde tenía una tienda ahí, y empezaron a rentarnos espacios en las estaciones de manera que se pudieran prestar otro tipo de servicios. ¿Por qué? Porque la estación se volvió en un punto de encuentro de la gente, y la gente pasa tiempo ahí y puede comprar comida, o puede comprar un refresco, o puede comprar algo que necesite para llevar a su casa, o bien para llevar a su trayecto, a su día a día. Entonces, ¿qué pasa? No es una mejora nada más comprar autobuses nuevos, se trata de una mejora integral, y creo que es más bien un cambio de actitud, de ver estos servicios enfocados hacia los usuarios, hacia los ciudadanos, y no solo pensar que llega uno a administrar una oficina de gobierno en la que todo tiene que mantenerse plano. Pero sobre todas las cosas, en lo que va de la transformación de este sistema de transporte, sin incremento a las tarifas, que fue uno de los factores también que los concesionarios dijeron, bueno, si me vas a obligar a cambiar los camiones, pues también súbeme la tarifa. Y al último, el usuario sería el más perjudicado al momento de tener que pagar más por un servicio óptimo y digno. ¿Cómo le hicieron para que amalgamar todo esto y que no fuera un incremento que le pegara al bolsillo de la, vamos, ahora sí que lo usa, de los estudiantes, el trabajador, claro, los que van todos los días a sus centros de trabajo? Fíjate que yo creo que lo primero que tiene que hacer un funcionario público es actuar con responsabilidad. ¿Y qué fue una de las primeras acciones que se tomaron? Fue que nosotros llegamos y nos dimos cuenta que hacía 13 años que no había habido una actualización de la tarifa. Entonces, más que hablar de aumento o no aumento, la tarifa del transporte público tiene que estar basada en costos reales. Sí. Te pongo un ejemplo. Si el diésel, si tú tomas del 2018 al 2026, el diésel ha subido un 40%. Entonces, ¿cómo es posible que se pretenda que el gobierno le exija a los concesionarios que presten un servicio
digno, rápido, eficiente, seguro, cuando ni siquiera les damos la oportunidad de recuperar los costos de la operación. Claro. Entonces lo que hicimos fue que se realizó un estudio y nos dimos cuenta que hacía 13 años que no se había actualizado la tarifa. En el sexenio de César Duarte se había subido $1 y en el quinquenio de Javier Corral se había subido $1. ¿Y por qué se hizo de esa manera? Porque se veía el transporte como un botín de carácter político. Y yo la primera instrucción que recibí de la gobernadora fue decir, a ver, Santiago, no pensemos en los concesionarios ni pensemos en el gobierno, pensemos en los usuarios de transporte. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace una actualización de la tarifa que nos ha permitido no volver a ajustarla, porque es una tarifa bien calculada que considera todos los costos de operación de un sistema como este. ¿Qué nos ha permitido eso? Fíjate qué interesante. Cuando llegue el secretario de gobierno, solamente el 70%, en Chihuahua Capital, el 70% de los autobuses cumplían con el criterio de año modelo. ¿Qué quiere decir esto? Que los camiones no pueden tener más de 10 años de antigüedad. Uh-huh. Y cuando yo llegué a la secretaría, solo 7 de cada 10 camiones cumplían ese criterio. Hoy, 96% de los autobuses que circulan en la ciudad cumplen con ese criterio de año modelo. Hay quien dice que esto no es suficiente. Yo no sé si sea suficiente o no. Es uno de los criterios que nos impone la ley y además todo aquello que no se mide pues no es verificable y mucho menos mejorable. Entonces, en ese índice vamos muy bien, del 70 al 96%. Y fíjate lo que pasó en Ciudad Juárez. Estábamos con un porcentaje del 7% de cumplimiento, es decir, ni siquiera un camión de cada 10 cumplía con el criterio de año modelo en Ciudad Juárez. Hoy estamos rebasando ya el 55% de cumplimiento en ese criterio. Y esas son acciones que le cambian la circunstancia a los usuarios del transporte. A mí me encanta platicar esta anécdota. En alguna ocasión que fui a hacer un recorrido al BRT de Ciudad Juárez, le pregunté a una señora en la estación que cómo se le hacía el sistema. Y me decía, mire, no, lo que pasa es que ustedes anunciaron que el camión iba a pasar por lo menos cada 15 minutos, por lo menos cada 10 minutos, y ahorita está pasando cada 15. Entonces le dije, oiga señora, pues bendito problema, ¿no? Le dije, porque antes ni siquiera pasaba, ni siquiera estaban sin utilizarse esos carriles. Entonces, ¿qué es lo importante? Que cuando nosotros nos vayamos de aquí, que cuando la gobernadora cumpla su mandato de cara a los chihuahuenses, vamos a poder decir con toda certeza que el transporte es mejor que como lo encontramos. Podemos decir que el transporte público va a ser recordado por la ciudadanía gracias a la gobernadora y en especial a Santiago de la Peña. Pues yo lo que quisiera pensar es que la ciudadanía podrá guardar el recuerdo de que cuando la gobernadora Maru Campos tuvo la oportunidad de cumplir su palabra, sus promesas de campaña, las cumplió. Ella habló de poner en marcha el sistema BRT en Juárez, habló de mejorar el sistema de transporte en general, y yo creo que hemos ido avanzando y hemos entregado buenas cuentas. ¿Que se puede mejorar? Absolutamente sí. Fíjate, nada más en Juárez encontramos aspectos del transporte que no se tocaban desde hace 40 años. Esta obsesión de algunos de importar camiones de desecho escolar y ponerlos en funcionamiento, pues no solo es una decisión ventajosa, porque ellos cobraban una tarifa calculada para camiones que cumplían con el criterio de año modelo. No solo es ventajosa en ese sentido, sino que es un insulto para la gente de Ciudad Juárez. Claro. La gente de Juárez, ¿por qué le gusta el BRT hoy? Porque les estamos dando el nivel de servicio que ellos se merecen. Y yo quisiera ser recordado por eso, porque se fijó un nivel de servicio que va a obligar a quienes vengan después de esta administración y la que sigue, los va a obligar a mantener ese estándar de servicio y no regresar jamás a los camiones chatarra como los que todavía se siguen promoviendo e incluso protegiendo desde algunas posiciones políticas en Ciudad Juárez. ¿Qué falta para el transporte público en Chihuahua ya en la última recta final de la administración de la gobernadora Maru Campos? Pues mira, sin duda seguir trabajando. Yo creo que tanto en Ciudad Juárez como en Chihuahua tenemos que trabajar en enlazar en lo que se llama el sistema integrado de transporte, que quienes hagan uso de las rutas BRT y de las alimentadoras estén dentro de un sistema que permita regular la tarifa, obviamente en favor de los usuarios, y de lo que necesitamos es que la ciudadanía se involucre,
y aproveche el contacto que se abre a través de las redes sociales o de algunos números de WhatsApp que ya hemos puesto a disposición para que interactúe con la autoridad y nos diga en qué áreas podemos mejorar. ¿Qué tenemos que hacer? Quitarnos viejos vicios en donde los choferes a veces no traen ni licencia, es decir, que los camiones estén de acuerdo a lo que indica la ley, que los camiones no se corten en los horarios, que hagan la última vuelta para poder llevar a la gente a sus hogares y obviamente entender que en ciudades como Juárez y Chihuahua que están en constante evolución, pues que la autoridad tiene que estar siempre abierta y alerta a la necesidad de modificación del servicio. Hemos reestructurado ya algunas rutas, hemos abierto otras y la verdad es que creo que lo que no se vale es pensar que ya terminamos. Hay que trabajar hasta el último día como si fuera el primero. Hablando del último día, sabemos que ya viene la culminación de esta administración. Santiago de la Peña, ¿qué viene para él? ¿Qué aspiraciones? Porque ya ahorita vemos a todo el mundo que está levantando la mano. Ya ya están encarrerados, hay muchos que ya abiertamente lo manejan. Pero Santiago de la Peña, ¿cuál es su aspiración o qué es lo que le gustaría después de esta administración? Pues mira, a mí me encantaría seguir trabajando con la misma pasión que lo hago aquí en la Secretaría General de Gobierno y que hasta el último día que yo pueda acompañar a la gobernadora Maru Campos en esta posición como secretario general de Gobierno, mis conciudadanos se sientan satisfechos con el trabajo que un servidor realiza aquí, que sepan que aquí se trabaja 13, 14 horas diarias, que se hace con toda honestidad, con toda transparencia, con total empeño, y que sepan que un servidor como funcionario público está convencido de que las oportunidades se ganan con trabajo y con resultados. Uh-huh. O sea, no puede, obviamente todos tenemos aspiraciones, a mí me encantaría seguir sirviendo a Chihuahua, pero lo que tenemos que entender es que estas aspiraciones tienen que estar sustentadas en trabajo y resultados. Y no nada más en trabajo, porque no se trata nada más de venir a calentar el asiento y a recibir a todos los cuates o a todos los liderazgos en la oficina. Se trata de que cada persona a la que tú recibes, cada persona que te presenta una historia diferente, le demos una solución como gobierno. Entonces, ¿a qué aspiro yo? Aspiro sí a seguir sirviendo, pero como primera premisa, aspiro a concluir esta responsabilidad con puras palomitas de la ciudadanía y por supuesto de mi jefa, la gobernadora Maru Campos, en donde se diga, estuvo ahí y lo hizo bien y cumplió con creces la responsabilidad. ¿Sería servir a los chihuahuenses en la silla de 30 metros de aquí? No. Yo creo que son un poquito más de 50, son un poquito más de 30, pero además, mira, yo creo que, como te decía al principio de la entrevista, la vida nos va poniendo en donde nos tiene que poner y yo creo que hay que ir paso a paso, dicen los chavos en los videojuegos, hay que ir desbloqueando niveles. Así que vamos a ver a dónde nos lleva todo esto. Por lo pronto, que quien vea esta entrevista, que quien observe el trabajo de Santiago de la Peña, de un servidor, pues lo que sepa es que lo hago con todo compromiso, con toda lealtad y con el único propósito de servir a mis conciudadanos. Yo sí te tengo que decir algo. Yo soy periodista de profesión de hace 23, 24 años ya, mejor ni lo digo, sino ya hace rato. Sí, ya hace rato. Y es la primera vez, te lo digo en lo personal, que veo un secretario de gobierno que se ve más con la gente. Antes nosotros llegamos a Palacio de Gobierno y era un amurallado tremendo para llegar a entrevistar al secretario de gobierno o simplemente encontrártelo en la banquetera como oscilas hacerlo todos los días a las 9 de la mañana aquí en Palacio de Gobierno, que ya están los chavos ahí esperando a Santiago. ¿Eso marca la diferencia entre un servidor público y un servidor público humano? Pues mira, yo creo que estamos obligados a tener esta apertura con los medios de comunicación porque es un vehículo para estar cerca de la gente. Pero además, lo más importante es que esa herramienta que son los medios de comunicación pueda transmitirle a los ciudadanos un trabajo real. Si nosotros, o sea, no todo es publicidad, no todo es marketing. El trabajo con resultados reales es lo único que le da sustento a alguna aspiración. Yo decía en algún momento en otra entrevista, imagínate que tú me entrevistas aquí el día de hoy y vienes en unos meses más
y me dices, oye, Santiago, bueno, ¿y qué hiciste como secretario de gobierno? Y yo te puedo decir solamente que fui un gran precandidato a algún puesto. A mí me pagan hoy por hoy para venir a hacer mi trabajo como secretario general de gobierno, y yo quiero decirles con mucho orgullo que yo desquito cada peso de mi sueldo que me paga aquí el gobierno del estado, lo desquito con mucho trabajo y resultados. Creo que esa es la forma de sustentar cualquier aspiración, y quienes pretendemos seguir sirviendo en la política o en el servicio público, tenemos que sustentarlo con eso. Los ciudadanos no les gusta ver que los funcionarios públicos, que los políticos vienen y están prácticamente en un sillón echados, grillando y viendo pasar el tiempo. Aquí estamos para dar resultados y para desquitar el sueldo que nos pagan los chihuahuenses. Y mira que lo hemos vivido nosotros, vuelvo a repetir, como medio de comunicación en otras administraciones, que realmente veíamos de todo. Veíamos al funcionario que no salía de su oficina, veíamos al funcionario que nunca estaba en su oficina, pero ahorita vemos una administración, están aquí, están afuera, no me lo encuentro en la calle, muchas veces no me lo encuentro en eventos, y es una persona sociable, una persona cercana. Pues sí, yo creo que te digo que eso es parte del cargo, y además, aunque sea uno servidor público o político, pues hay que entender que nosotros esencialmente somos ciudadanos y tenemos que servir a los ciudadanos como nos gustaría que nos sirvieran a nosotros otras personas que estén desempeñando un cargo público. Pues ya escucharon. Así que ese tipo de cercanía creo que es el que se tiene que practicar, y además, como te decía, una cercanía que le entregue resultados a la gente, no solo una cercanía, no se trata solo de andar saludando gente en eventos o en el centro de la ciudad o en alguna colonia, se trata de llevarle resultados a sus necesidades reales. Santiago de la Peña está consciente que al terminar la administración, al salir a la calle, la gente se puede arrimar a decirte felicidades o que te puedan reclamar. Pues yo creo que está uno sujeto a está más al nivel. Yo quisiera pensar que estamos más cerca de que la gente se acerque y haya una felicitación o un reconocimiento por un trabajo tomado con total responsabilidad y con total compromiso. Pues si escuchan a Santiago de la Peña Grajeda, quien es el secretario de gobierno de Chihuahua, a quien le agradecemos profundamente que nos haya permitido llegar aquí a sus oficinas para platicar un poquito, conocer un poquito de él, saber de lo que está trabajando, y si ven ahorita en la calle, pues los camiones, está de más decirlo, pues ahí lo vemos que está circulando, que son camiones dignos, que son camiones nuevos. De última generación, sí. Que son camiones que ya el secretario se subió, que los ha utilizado, y también hay que ser responsables con ese camión, no nomás porque nos lo pusieron, pues hay que maltratarlos o darles mal uso, hay que conservar para que toda nuestra infraestructura en la ciudad pues sea digna, ¿no? Así es. Agradezco mucho. ¿Algo con lo que quieras despedirte de la transmisión? Agradecerte la visita, agradecerte la oportunidad de dirigirme a tu auditorio, y que la gente se quede tranquila, el gobierno del estado está en buenas manos. Maru Campos es una gobernadora profesional, comprometida, y que está pendiente de lo que sucede a todo lo largo y ancho del estado, y sobre todo que está cumpliendo aquello que empeñó con su palabra cuando fue candidata, y que paso a paso ha ido entregando como gobernadora del estado, y todos obviamente en su equipo pues acompañándola en el área que nos corresponde. Pues ya escucharon a Santiago de la Peña, secretario de gobierno del estado de Chihuahua. No me queda más que agradecer haber estado en esta transmisión, y no me puedo despedir sin agradecerle mucho a Jimena Murillo, quien es la que hace posible esta transmisión, y nos veremos en otra entrevista del Indicador Noticias. Pero antes te voy a comprometer para que nos vuelvas a dar otra claro, entrevista unos mesecitos más adelante, para seguir platicando de qué es lo que viene para Santiago, qué es lo que viene para el servicio de transporte público, y sobre todo qué acciones más le quedaron a Santiago de la Peña en el tintero, en la administración, para poder seguir trabajando. Claro, pues mira, hay acciones en todos los frentes. Hemos avanzado y mejorado el servicio en el registro civil, en el registro público de la propiedad. Incluso estamos desarrollando proyectos para ir homologando las nuevas tecnologías al desarrollo de la actividad notarial y por supuesto de la actividad registral. Entonces aquí siempre hay mucho trabajo, pero sobre todo muchos resultados. Eso lo vamos a dejar ahí al pendiente para que me lo platiques a la siguiente. Puesto para la siguiente. Entonces es un compromiso, ya lo amarramos para que lo tengamos ahí pendiente en las transmisiones. Anunciaremos nuevamente de estar aquí con Santiago para que nos platique todo lo que viene en este cierre de la administración para el área de
de Secretaría General de Gobierno, pero pues te agradezco muchísimo que nos hayas permitido estar aquí. Al contrario, y como dice la gobernadora, lo mejor está por venir. Mi nombre es Eber Murillo, es la transmisión del Indicador Noticias. Nos vemos en la siguiente emisión. Muchísimas gracias.